El dominio o propiedad. En esta semana vamos a verificar lo que nosotros tenemos en el Código Civil en el título segundo del libro 2. El dominio tenemos que no es otra cosa que la propiedad que está representada a través de un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella conforme a las disposiciones de las leyes. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que existe el Código Civil, la Constitución y demás normas existentes y aplicables a todo lo que son los bienes. Tenemos que tener en cuenta que la propiedad separada del goce de la cosa se llama también mera o nuda propiedad. Es necesario y es importante que ustedes como estudiantes verifiquen en el diccionario las definiciones de estas palabras para que puedan comprender un poco más a dónde queremos llegar. Tenemos que la propiedad puede ser sobre cosas incorporales y existe la propiedad intelectual o las cosas comunes. La propiedad sobre cosas incorporales son aquellas cosas incorporales, hay también una especie de propiedad, así es el usufructuario, tiene la propiedad del derecho de usufructo, es decir, el derecho de uso y goce. Mientras que la propiedad intelectual tenemos que las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Recordemos que nosotros mantenemos en la actualidad un código de ingenios que está regulando este tema de propiedad intelectual. El Código Civil también nos habla de lo que corresponde a las cosas comunes, como son la naturaleza, las cosas que ha hecho la naturaleza comunes a todos los hombres. Por ejemplo, el alta mar no son susceptibles de dominio. Ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho de apropiárselas. Por ejemplo, si vamos a una calle, en la calle no podemos apropiárnosla. No podemos hacer uso, por ejemplo, de apropiarnos de una playa porque esos son propiedad nacional. El término dominio hace referencia a la titularidad de un derecho sobre una cosa corporal. Debemos recordar que también tenemos la regulación del uso y goce de los bienes públicos. Es decir, dentro de las disposiciones del Código Civil siempre vamos a encontrar cómo podemos hacer uso de los bienes que son comunes a todos. Entre estos están las vías de acceso, los bienes del Estado. Dentro de los límites de la propiedad o del dominio de la propiedad tenemos las que guardan relación con el índole moral, social y netamente la de las leyes. No son susceptibles de dominio aquellas cosas comunes a todos en general. Debemos tener claro que dentro de lo que es el derecho de dominio, nadie podrá construir una obra o alguna propiedad sobre los derechos comunes a todos. Dentro de lo que son las construcciones prohibidas, debemos tener en cuenta que en la actualidad quienes regulan esas construcciones prohibidas son los GAT municipales. Ellos son a través de los departamentos correspondientes como ornato o las comisarías quienes reglamentan qué se puede construir y qué no. Debemos tener presente, además, que el derecho siempre nos va a hablar de dominio o propiedad. Dominio, ¿por qué? Porque simplemente son aquellos de gozar y disponer de las cosas. Propiedad, ¿por qué? Porque tengo un título que me otorga a mí el hecho de ser dueño. Es decir, tengo un título inscrito, por ejemplo, de una casa en el registro de la propiedad, en donde me indican que yo soy la dueña de ese terreno. Dentro de las características del dominio de la propiedad vamos a tener que es real, absoluto, exclusivo, excluyente y perpetuo. Sus facultades son el uso y goce y la disposición. Significa que dentro de su clasificación la podremos hacer cosas objetos del derecho y, al sujeto y a la extensión. Tengamos presente que existe el tema de la copropiedad. ¿Qué significa la copropiedad? No es otra cosa que el hecho de compartir con alguien más el título de propiedad. Aquí vamos a tener modalidades de comunidad, que es singular, universal, incidental, voluntaria y forzosa. Mientras que los elementos reales del dominio, dentro de lo que son cosas, tenemos que son cosas corporales, incorporales, y las acciones son reales y personales. Tengamos en cuenta que para poder entender más lo que corresponde al tema de derecho al dominio o propiedad, vamos siempre que irnos primeramente a leer el texto guía que ustedes cuentan en su Canvas o la guía básica
para que puedan adentrarse un poco más a estos temas. Soy María Alejandra Cueva. Este es un medio que lo estamos utilizando a través del curso Flip and Learning y estamos gustosos de poder responder cualquier duda o inquietud